Hola, buenas tardes. Soy María Ángeles Marto, responsable de la Asociación de Alumnos y Antiguos Alumnos. Bienvenidos a un nuevo webinar. Bienvenidos a todos los que nos estáis siguiendo desde países desde fuera de España, México, Colombia, Rusia, Reino Unido. Y esta vez sois bastantes. Como sabéis, este webinar es un ciclo de desarrollo del talento que organizamos en colaboración con el Servicio de Carreras Profesionales. Cada mes tratamos de daros herramientas para mejorar vuestra empleabilidad. Durante sesiones anteriores hemos aprendido a mejorar nuestro currículum, a potenciar nuestro perfil internacional, a tratar de negociar con Headhunter, y hoy tenemos una sesión muy interesante que consiste en aprender a hacer entrevistas de trabajo. Es decir, el proceso que va desde que el seleccionador ve nuestro currículum, nos llama, cómo debemos actuar, qué consejos debemos tener en cuenta, qué tipos de entrevistas nos podemos encontrar, qué tipo de entrevistadores. En definitiva, y en un día tan romántico como hoy, cómo enamorar de alguna manera al entrevistador para tener éxito. Para ello tenemos hoy con nosotros a José Díaz Canseco. José es un viejo conocido de ese ciclo porque ha participado en varias sesiones. Ajá. Él es un experto, o posiblemente el mayor experto de selección que hay ahora mismo en España. Él es socio de Human Touch, es profesor de aquí de la casa y nos va a tratar de ilustrar en ese mundo de las entrevistas de trabajo. Y antes de cederle la palabra, quería recordaros que para hacer intervenciones y para hacer preguntas, podéis hacerlo siempre con el hashtag WorkOBS, a través de Twitter y a través de la página que tenéis en pantalla. Así que sin más, ya le cedo la palabra a José y os dejo con él. Muchísimas gracias, María Ángeles. La verdad es que da gusto trabajar con amigos como vosotros en EAE. Oye, lo primero de todo, gracias a todo el mundo por participar. Me han dicho hace un par de horas, que había unas 600 personas, rozaban las 600 personas inscritas para asistir a la web conference y innumerables nacionalidades que ya nos vamos perdiendo, ¿no? Por lo tanto, veo que este ciclo de conferencias sobre la gestión del talento, desde sus diversas acepciones, pues van teniendo cada vez mayor aceptación, cosa que me alegro. Bien, como siempre que hacemos un ciclo, en este caso sobre las entrevistas de trabajo, cómo superarlas, cómo afrontarlas y cosas a tener en cuenta, vamos a ver primero lo que es la parte laboral. Siempre hacemos una pequeña revisión de cómo está el mercado laboral en España e internacionalmente. Y bueno, para ello hemos recopilado alguna información. La última información que tenemos en The Human Touch, que es de diciembre, la consolidada de diciembre de 2011, donde podemos ver, como estamos viendo en este gráfico, pues que en España, diciembre de 2011, dato consolidado oficial, estamos en 5.273.600 desempleados. Esto es el 22,85%. De estos 5.273.000 desempleados, aproximadamente, y se ve la parte baja izquierda de la tabla, 2.600.000, 2.638.000 son parados de larga duración. Es decir, parados con más de un año en búsqueda activa de empleo. Y como tercer dato importante a tener en cuenta, también cabe señalar que un 48,5%, es prácticamente un 50% de los desempleados españoles, son jóvenes, entre los 16 y los 25 años de edad. Esto nos da una pequeña radiografía de cuál es el tipo de parado que hay en España y cuál es el problema real que existe, ¿no? A tenor de esto, y un estudio de Randstad que ha salido hace apenas unos días, unas semanas, la opinión de las personas que están en búsqueda activa de empleo dice que 8 de cada 10 españoles aseguran que la situación laboral no va a mejorar en 2011. No es más que una hipótesis, que una expectativa de las personas en general y sobre todo de las que están buscando empleo. 8 de cada 10 españoles considera que la situación laboral no va a mejorar, y esto es muy significativo del tipo de confianza que hay en el mercado laboral y encontrar un empleo. Por tanto, lo tenemos que tener en cuenta cuando ahora hablemos de entrevistas y ofertas de trabajo. Además, esto coincide con los datos de la OCDE, que dice que el desempleo en el 2012 rozará en torno al 23%, que es, si me permitís la expresión, es una burrada. Vamos a ver los mismos datos, pero a nivel internacional. Nos fijamos primero en el cuadro superior derecho, con las barras en rojo.
donde vemos, estamos viendo algunos países de la Unión Europea y Estados Unidos. España, récord absoluto, 22,9%, la eurozona en torno al 10%, Estados Unidos en el 8%, Alemania en el 6,8%, y luego destacan países, evidentemente muy por debajo de los datos de España, que somos campeones prácticamente en el mundo. Destacan Grecia con 17%, Irlanda y Portugal. Estos tres países, juntamente con España, da la casualidad que son tres países en los que la prima de riesgo, como sabéis, de la deuda soberana del país, pues más está lastrando la economía, ¿vale? De los cuatro países, quizás somos el país mejor posicionado de los cuatro a nivel económico y a nivel de deuda soberana, es decir, de prima de riesgo. Sin embargo, tenemos el mayor lastre de desempleo, que es realmente lo que está ralentizando la economía. Si vemos los datos a nivel mundial, que es la tabla que veis a la izquierda, abajo, podéis ver que a nivel mundial, el único país miembro de la OCDE que tiene una tasa de desempleo superior a la española es Sudáfrica, con prácticamente un 26% de desempleo. El único país es Sudáfrica. El segundo es España, el tercero Grecia, y luego tendríamos a India, Turquía, la zona euro y demás, ¿vale? Tailandia, que es un país bueno, que quizás no es primera economía y que no lo tenemos en cuenta en muchas de las estadísticas, pues está prácticamente en un 0,8% de desempleo, que es pleno empleo, ¿vale? Entonces son datos que tenemos que tener en cuenta. Unos últimos datos para empezar a hablar de cómo buscar trabajo y sobre todo en la parte de las entrevistas. El 65% de los jóvenes españoles en edades entre los 18 y los 25 años está dispuesto a cambiar prácticamente ya de país para conseguir un trabajo. El 65%. Esto es una tendencia que se ha ido afianzando en los últimos años y que, como sabéis, hace 3, 4, 5 años no era así, porque al español les costaba mucho salir de su comunidad autónoma y, por supuesto, salir de su país para trabajar. El 61% está dispuesto a salir del país para trabajar entre los 26 y los 40 años. Es un dato significativo, puesto que hasta los 40 años la movilidad geográfica internacional no era muy alta en España tradicionalmente, comparado con otros países de la Unión Europea y de otros países a nivel internacional. De entre el colectivo de entre 41 y 55 años, el porcentaje es el 50%. Es un porcentaje enorme. Esto según un estudio de hace días de movilidad internacional laboral del grupo Randstad en Europa. Bien, vamos a hablar de currículum, vamos a hablar de entrevistas. Como muy bien decía María Ángeles hace unos minutos, creo que hace 2 sesiones, si no recuerdo mal, María Ángeles, dimos la conference, el webinar sobre cómo hacer un currículum, que eran las fases 1 y 2 que estáis viendo ahora en vuestra pantalla, cómo se hace una criba curricular, cómo el empleador criba currículums, qué tiene en cuenta, cómo confecciona un currículum, qué introducir, qué no introducir. Decíamos que no hay una mejor forma de hacer un currículum, hay cosas que hay que tener en cuenta y cosas que no hay que hacer, porque la mejor forma de hacer un currículum es aquella que tiene éxito en el empleador. Y en esa segunda fase vimos pues cómo se hacían las primeras entrevistas telefónicas en directo, qué buscaba el entrevistador, cuál era el fit o el encaje que buscaba inicialmente. Bien, en la sesión de hoy vamos a ver la fase que hemos llamado 3 y 4, ajuste de prioridades iniciales después de la búsqueda de selección hecha por el seleccionador o el empleador, segundas entrevistas y en una fase 4 entrevistas finales o finalistas y la fase de negociación salarial. Bien, vamos a ver la primera parte. ¿Qué es importante cuando estamos en la fase de segundas entrevistas? Ya hemos pasado la primera criba, la criba curricular, hemos tenido la primera entrevista de selección, que es una entrevista telefónica o puede ser una entrevista presencial, donde se preguntan cosas básicas acerca del currículum. En esta segunda entrevista, lo que tenemos que hacer es gestionar nuestras propias expectativas, ¿vale? Tenemos que tener en cuenta que en el mundo de la selección hay varios tipos de entrevistas. Por una parte, por hablar y focalizar en lo más importante, lo que creo que os puede interesar más, tenemos la entrevista tradicional,
Una entrevista donde hablamos acerca de la experiencia profesional, la formación y el background profesional bueno, de la persona que opta a este puesto de trabajo. Y tenemos la entrevista por competencias. La pregunta que nos deberíamos hacer es ¿qué le interesa identificar al seleccionador? ¿Y por qué nos hacemos esta pregunta? Porque en una entrevista tradicional, sobre todo lo que busco es el fit con el perfil de la posición que busco. Es decir, con los requerimientos iniciales de la del puesto de trabajo que tenemos que cubrir, a nivel formativo, a nivel experiencia, a nivel responsabilidades. Cuando yo hago una entrevista por competencias, lo que el empleador está intentando evaluar en nosotros mismos, en el candidato, son otras cosas. El foco de atención no está puesto en el qué, está puesto en el cómo. El cómo tenemos que desarrollar nuestro trabajo, el cómo hemos desarrollado nuestro trabajo, nuestras funciones y responsabilidades en otras ocasiones, en nuestros antiguos trabajos. Por lo tanto, importa no tanto qué responsabilidades hemos llevado a cabo, sino cómo he actuado, qué tipo de decisiones he tomado, qué decisiones tomé, cómo actué en aquellas circunstancias, en aquella situación. Y eso, en parte, es clave del éxito. ¿Por qué una entrevista u otra? Pues en aquellos puestos de trabajo donde la parte de gestión, la parte de toma de decisiones, la parte de gestionar a otros, de gestionar recursos y de gestionar, en definitiva, y tomar decisiones es importante, es donde más peso tiene la gestión por competencias. Por lo tanto, tiene más sentido hacer una evaluación por competencias. Porque no es tan importante la formación que uno tenga, no es tan importante, hasta cierto punto de vista, la experiencia que uno tenga, sino cómo actué en aquella circunstancia o qué decisiones he tomado. Y eso me da a entender cuál puede ser o qué expectativa puedo tener de la actuación futura de ese profesional que tengo delante. También tenemos que tener en cuenta quién hace la selección, quién hace la entrevista. ¿Es la empresa contratante? ¿Es una empresa de selección? ¿Es una NTT? ¿Es una empresa de search? ¿Es un headhunter? Por lo tanto, hay tres formas de entrevistar y hay tres formas, como ponemos aquí, de conectar con el candidato o con el empleador, con el entrevistador. Porque todos ellos, que tienen un mismo fin, que es buscar a la persona adecuada en un momento concreto y a un salario determinado para una empresa con una cultura concreta, tienen tienen tres formas, tres perspectivas diferentes de seleccionar. Porque la empresa contratante básicamente buscará a la persona que más se ajuste al perfil y querrá muchos datos, querrá mucha información. La información que nos va a dar la empresa, si es la empresa final, es información de calidad. Y nosotros, a través de las preguntas que le hagamos en el momento adecuado, podemos tener información fina, información de calidad, información de detalle, que nos dé una idea por dónde va el proceso de selección, cuál es el perfil exactamente que está buscando, cuál es el tipo de persona que buscan. Por lo tanto, ir afinando nuestro encaje, nuestro fit al perfil del puesto que en principio se requiere. Una empresa de selección no. Una empresa de selección, si bien obviamente tendrá un perfil concreto para hacer la selección que le han encargado, irá mucho más al grano. Irá a encajar exactamente el perfil que le están pidiendo para ese puesto de trabajo, para ese rol, con el tipo de personas y su experiencia profesional. Y no podremos sacar tanta información, porque el seleccionador, empresa de consultoría, empresa de selección, tiene una información finita y tiene una perspectiva de lo que tiene que contratar. Por tanto, no tiene tanta información como la empresa final. Y finalmente está el search, el headhunter, donde lo más importante, es que la experiencia sea consolidada, que yo pueda aportar información cuantitativa, numérica, logros, datos, ratios, de cosas excelentes que he hecho en el pasado, y donde la parte más importante para ellos es la parte cultural, el encaje real de la persona, no solo del perfil, sino de la persona con la organización, con la cultura organizativa, con el tipo de valores, con el tipo de plantilla que va a tener que gestionar o con el tipo de jefes con el que va a tener que trabajar. Y ese encaje es donde más foco, más hincapié hace un headhunter. Por supuesto que tenemos que tener en cuenta si el proceso es interno, si es externo, si la consultora que hace el proceso de selección tiene, y no siempre es fácil saberlo,
digamos, un contrato win-win con la empresa final. Eso quiere decir que en función del tipo de candidatos que envíe la empresa de selección al cliente, a la empresa, si son buenos o no, y si finalmente esas personas, buenos candidatos, llegan al final del proceso de selección, la consultora cobra o no. Es decir, el cliente no ha contratado directamente a esta consultora, sino que ha contratado a varias. Por lo tanto, la infidelidad es mayor con la consultora y eso se traduce en determinadas formas de gestionar el proceso de selección con los candidatos. Y nosotros lo tenemos que tener en cuenta. Y por supuesto, y quizás de las más importantes, ¿quién toma la decisión? Y por lo tanto, ¿qué capacidad de influencia final tiene la persona que tenemos delante nuestra en la toma de decisiones? En elegir a la persona. Si la persona que tenemos delante es la persona que toma la decisión, o está a un grado, es decir, a un nivel de la persona que toma la decisión, es importante, es crítico que tengamos una muy buena impresión, que causemos una muy buena impresión a esta persona y que seamos capaces de conectar con esa empatía. Si no es la persona que va a tomar la decisión y está a varios grados de esa toma de decisiones, se centrará en los datos, en el objetivo, en aquello que apunta en el papel y que le puede ayudar a decidir si el ajuste con el puesto es adecuado o no, desde un punto de vista más objetivo. No tan subjetivo, no tanto de química, porque el que toma la decisión es otro y no tiene esa química contigo, ¿vale? Por tanto, quién toma la decisión y saber si esa persona la tenemos delante o no es fundamental. Por tanto, conocer el proceso, como vemos, es muy importante. Pero también es muy importante conocer la compañía y la organización a la que yo voy quizás a empezar a trabajar. Y eso es conocer la organización. Eso es conocer la estructura organizativa, es conocer los planes de expansión, si los hubiese, es conocer su solvencia, y en estos tiempos en los que vivimos es importante, sobre todo en empresas pues, de pequeña o mediana dimensión, porque quizás no nos interesa trabajar en determinadas compañías, porque quizás no hay recorrido, o bueno, es información que es interesante conocer. Toda esa información, o mucha de esa información, está en la web, está en Internet. Hoy en día cogemos un Google y yo creo que podemos tener muchísima información, por supuesto la pública, pero también información que corre y de comentarios de personas que están en la web o que de una forma u otra opinan en las redes sociales y en sus propios blogs. Por lo tanto, debemos conocer datos e información valiosa sobre la compañía y demostrar ese interés cuando tenemos la entrevista. Debemos saber por qué se origina la vacante. ¿Es un puesto de nueva creación? ¿Es quizás un puesto que sustituye a otra persona? ¿Cómo era esa persona? ¿Qué tipo de gestión hacía esa persona? ¿Qué estilo tenía? ¿Cómo ha dejado el clima de su área, de su departamento, de ese colectivo cuando se fue? Y por lo tanto, ¿cuáles fueron las circunstancias en las que si había una persona antes ha salido? O las cuales se origina ese puesto de trabajo. Y eso es clave, primero, para ajustar nuestro encaje a nivel organizativo, y sobre todo, en el caso de que seamos la persona adecuada y seleccionada para entrar en la compañía, será un elemento de éxito crítico que nos podrá posibilitar pues, si nuestro éxito en la organización va a ser mayor o peor o menor. Pero no solo importan los datos, como decía, antes adelantaba que analizar la cultura de la compañía, de las personas clave, para saber cuál es el desempeño futuro es importante. Los valores y la cultura de la compañía es fundamental. Y también es importante, sobre todo para aquellos de vosotros que tenéis pues, mucha experiencia y que habéis ocupado posiciones prácticamente idénticas en otras compañías, es importante interesarse por la dimensión real del puesto de trabajo. ¿Y qué quiere decir esto? Hombre, que cuando nosotros pues hemos sido responsables de marketing, o hemos sido jefes de contabilidad, directores financieros, es decir, nuestra profesión está pareja a un puesto con una dimensión concreta que hemos ocupado en diversas compañías o en diversos sectores en otras ocasiones, pues hombre, seguramente estáis de acuerdo conmigo en que no es lo mismo el director financiero de Telefónica que el director financiero de la empresa de 10 personas o de 20 personas que trabaja en el sector de la distribución. Por lo tanto, ahí hay dos dimensiones diferentes para un mismo puesto que es director financiero. Y es importante saberlo. Es importante qué tipo de director financiero, qué tipo de responsable de marketing estamos hablando. Porque eso traerá consigo una serie de responsabilidades, una exigencia
y nivel de compromiso con el puesto de trabajo y, por supuesto, debe ser coherente con la retribución que nos vayan a proponer, con la retribución, paquete que esté dentro de esa propuesta profesional. Algo importante que siempre comento, además siempre comento en clase a los alumnos, es que tengan en cuenta aquello que no saben. O sea, hay una serie de cosas que sabemos en nuestro entorno profesional, en nuestra vida diaria y, por supuesto, en un proceso de selección. Hay cosas que sé, información que me dan, que puedo capturar, que puedo descubrir, que podemos intercambiar. Hay información que sé que no sé, ¿vale? Que la ejemplificamos en la slide que estáis viendo con la Tierra frente a la Luna. Hay mucha información que sé que desconozco, pero lo más grande es aquella información que no sé que desconozco. Y es la parte más grande. En torno al 70-75% de las personas, de los candidatos que están en un proceso de selección, después de ser descartados, ignoran por qué han sido descartados. Un 75%. Creo que el dato exacto era un 76%. Esto es muchísimo. ¿Por qué? Porque no he hecho bien el proceso de selección. Puede que no sea la causa. Porque no he hecho bien las entrevistas, puede ser, pero quizás tampoco. En gran parte de los casos es porque hay una enorme cantidad de información, como veis en este enorme planeta, que desconozco. Y hay tantas variables que no podemos tener en cuenta y de las que no tengo ninguna capacidad de influencia, que se nos escapan, que es inútil fustigarnos con me he equivocado, lo he hecho mal, no me quieren, o tener determinadas sensaciones o sentimientos de inseguridad que todos cuando buscamos empleo y vamos muchas entrevistas o varias ofertas de empleo, bueno, pues nos afloran, ¿no? Tenemos que tener en cuenta que no lo sabemos todo. Segunda premisa. Decíamos que conocer es importante. Bien, también es importante ser y parecerlo. Y ahí estamos hablando de valores. Siempre decimos que un manager o un directivo no solo tiene que ser un directivo, no solo tiene que ser un responsable, tiene que parecer responsable. Por lo tanto, cuando yo hago una entrevista a un profesional que opta por un puesto en mi compañía o una compañía que es cliente, que yo estoy haciendo un proceso de selección, no solo tiene que demostrarme en papel, en las redes sociales, y por supuesto que eso sea coherente, que es un profesional y que tiene experiencia, que puede aportar valor añadido y que es la persona que busco, sino que tiene que parecerlo, físicamente, visualmente. Por tanto, hay que demostrar las habilidades profesionales desde el mismo momento. Frases del tipo, yo sé trabajar en equipo, o yo trabajo, no sirven de nada. Durante la conversación, seguramente, sobre todo si es una entrevista por competencias, tendré la oportunidad de demostrar que soy una persona que estructura su trabajo. Bien a través de mi forma de hablar y de estructurar mi propia entrevista, o bien a través de los comentarios, situaciones, anécdotas que el entrevistador me va a ir preguntando y que yo le voy a tener que explicar de mi experiencia pasada. Por lo tanto, no sirve nada decir que soy un líder, cuando lo que verdaderamente importa es demostrar en ese momento y a través de mis ejemplos y de mis experiencias vividas que yo tengo habilidades de liderazgo. Y eso es lo que va a valorar el entrevistador. No lo que decimos que somos, sino lo que parecemos y lo que demostramos que somos. También es importante la primera impresión que ofrecemos a un entrevistador, a una persona, que determina, y es así de duro, y es así de crudo, cuánto podremos ganar si conseguimos el trabajo. Y al final esos son paradigmas, esquemas mentales, creencias empresariales. Si da la sensación de que esta persona es un directivo y de que cobra esta cantidad, me la creo. Si no, la cantidad que me va a decir no es creíble. Por lo tanto, volvemos a tengo que parecerlo, ¿vale? Tengo que parecer y dar la impresión de que estoy en esa franja profesional en la cual me estoy vendiendo. La actitud es muy importante. Por supuesto que es muy importante. Y un candidato tiene posibilidades, tiene más posibilidades de éxito, si además de su experiencia, su apariencia es acorde al puesto al que se dirige. Acorde al puesto. No estamos diciendo que hay que ir siempre de corbata a hacer las entrevistas. ¿Cuál es el estilo de vestimenta aceptado en tu profesión? ¿No? Pues evidentemente los profesionales creativos no tienen el mismo perfil visual que un financiero, ¿vale? Por tanto, aquello que es aceptado en su profesión es aquello que se puede hacer, ¿no?
Hay que vender marca personal, por supuesto. No hay que centrarse en un personaje creado para una entrevista de selección y poner demasiada coraza. Hay que ser uno mismo, con nuestra propia personalidad. Vender marca personal, y eso es estrategia de marca personal. Hay que desarrollarla, hay que trabajarla. Y todo ello con la intención de vender valor añadido y vender nuestro valor como profesional. Hablamos hace unos minutos acerca de la importancia de la primera impresión. En apenas 9 segundos somos capaces de generar 11 impresiones diferentes en la persona que tenemos delante, independientemente si es una entrevista de selección, si es una persona que hemos conocido en un ascensor y le estamos soltando nuestro speech, o si es un compañero de trabajo o una persona que conozco en un avión. En 9 segundos generamos 11 impresiones diferentes. Y esa impresión que se marca en esos primeros segundos, en esos primeros minutos de entrevista, va a hacer que el entrevistador vea a través de ese filtro todo lo que le contemos. Por lo tanto, es importante. La entrevista no empieza cuando yo me siento con el entrevistador o con el seleccionador en la mesa, en el despacho, en la sala de reuniones. Empieza en el ascensor. Cuando estoy solo, o estoy con la secretaria o la persona del equipo que me va a llevar allí. Esa es cuando empezamos a generar esa primera impresión. Bien, ¿qué se le pide? Es una de las preguntas recurrentes todos los años, y creo que el otro día cuando estábamos en la mesa redonda con los headhunters salió, y de hecho no recuerdo porque bueno, fue totalmente improvisado, pero creo que de todas estas competencias, fruto de un estudio de Michael Page del año pasado, pues 3 o 4 fueron las que ellos comentaron. ¿Qué se le pide a un directivo? Quieren directivos que resuelvan conflictos, que sean resolutivos, que tengan visión de negocio, y que desarrollen negocio. Por lo tanto, hay habilidades comerciales aquí. Y me da igual si eres comercial o no. Todo el mundo vende a su estilo, o todo el mundo promociona o desarrolla un negocio, desde diferentes partes de la cadena de valor, ¿vale? Por lo tanto, yo a un directivo, yo a un manager, le pido visión de negocio, le pido venta, generación de negocio, le pido capacidad de negociación, capacidad de gestión, proactividad, iniciativa. Eso es indisoluble a la resolución de conflictos. Por supuesto, habilidades de negociación. Networking dentro de su esfera profesional, dentro del sector, dentro de su ámbito profesional. Y coaching. Que sepa hacer coaching a su equipo. Que sepa liderar su equipo, si tiene equipo. O que sepa desarrollar y poner en práctica dotes de liderazgo, habilidades de liderazgo, si no tiene equipo. No es líder solo el que tiene un equipo o el que es responsable de un número de personas, sino también aquel que trabaja en un departamento, que trabaja en un equipo, aunque no tenga personas a cargo. Por lo tanto, estas competencias que están centradas en el directivo y en el manager, muchas de ellas son extrapolables y exigibles para todos los profesionales. Otra pregunta que nos hacen mucho, y que en muchas ocasiones, pues aquí luego en off the record, pues algunas personas, hoy no hay personas presentes, pero en las sesiones presenciales, pues tomando el café o el Zoom o lo que sea, te comentan, ¿no? ¿Y cómo hablo de mis debilidades en una entrevista? ¿Cómo planteo en una entrevista y me quito esa coraza y hablo de las cosas que pues no quiero hablar, pero que realmente no queremos hablar ninguno, que es, ¿qué áreas de mejora tengo? ¿Qué puntos flacos tengo? No es una pregunta tan habitualmente que nos hagan directamente. Sí, bueno, pues también dime fortalezas, dime área de mejora, ¿no? Hay varias cosas que tenemos que tener en cuenta. La primera, todos nos equivocamos. Tú lo sabes como candidato y el entrevistador lo sabe. Pero tenemos que aprender de ello. Equivocarse N veces en la misma piedra, en el mismo tema, en la misma gestión, en la misma decisión, dice poco de nosotros. Equivocarse una vez de forma limitada, controlada, midiendo el impacto de nuestras decisiones y de nuestros errores, y aprender de ello y convertir eso en una ventaja competitiva, es lo que el entrevistador quiere saber. Por lo tanto, evalúate, que es la primera parte, ya no en una entrevista, sino siempre que empezamos un proceso de búsqueda profesional. Autoevalúate, conoce tus puntos de fortaleza, conoce tus áreas de mejora, prepara respuestas por si te preguntan cuáles son tus debilidades
Y sé breve y honesto. Nadie quiere un rollo ni una explicación concisa y detallada y dilatada en el tiempo de por qué te equivocaste en aquella ocasión que tomaste una decisión sobre un presupuesto. Lo que quieren saber es algo concreto, conciso, ¿vale? Que duela poco, por favor, y que sea honesto. Y sobre todo que aprendiste de ello, ¿vale? Pongámoslo todo en positivo. Un consejo es pedir feedback a tus amigos, a colegas de profesión, antiguos compañeros de trabajo con los que tengas cierta confianza y pregúntales si la respuesta que tú le das a esas áreas de mejora son razonables para ellos, son creíbles. Un truco es preguntarle al final de comentar pues, esa área de mejora. Estamos pensando que como nos preguntan un área de mejora y tenemos 15, pues no decimos la 15ª que más duele. Decimos aquella que, bueno, que es un área de mejora, pero que no es un socavón enorme en nuestra carrera profesional, ¿vale? Tengámoslo en cuenta y seamos inteligentes. Pero al final es importante plantear una pregunta al entrevistador. Oye, ¿cómo lo harías tú? Eso sirve para alejar la atención sobre nosotros y llevar la carga de la prueba, y los abogados y juristas me entenderán, sobre el entrevistador. Este fue el área de mejora, esta debilidad, aquí me equivoqué, tuve un error, actué así y he aprendido. ¿Crees que he hecho bien? ¿Tú lo hubieses hecho de otra forma? ¿Me puedes dar un poco de feedback? Alejará la atención del entrevistador en ese aspecto. Bien, estamos hablando de entrevistas a nivel genérico, pero a grosso modo es importante, como decíamos al inicio, saber con quién nos estamos sentando. Es un contacto personal con lo que vamos a intentar gestionar el networking, bueno, y que surjan oportunidades o nos pase quizás posibles oportunidades para trabajar. Es el director general con el que me estoy entrevistando. Es un responsable técnico de selección o del área en concreto en el cual posiblemente trabaja. Es recursos humanos de la empresa final, el responsable de selección, el director de recursos humanos, o es un headhunter en una empresa de selección. En función de quién me hace la entrevista o las entrevistas, el objetivo para nosotros será uno u otro. En unos casos vamos a ir muy a requerimientos de perfil, en otros casos tendré mucho en cuenta la cultura de la compañía y a largo plazo, en otros que haya química, que haya un encaje adecuado, que nos ayudemos mutuamente en el caso de nuestro networking. Por lo tanto, lo importante, el elemento crítico de éxito en cada situación es diferente. En el caso de nuestro networking, de nuestros contactos personales, el feedback es fundamental. Me pasas un contacto, yo hablo con tu contacto, te tengo que dar feedback. A ti que me has pasado esa oportunidad, para estar informado. En el caso de la dirección general, hay que preguntar siempre por el perfil de la siguiente persona que nos va a entrevistar, que será una persona más técnica. En el caso del responsable técnico, buscar áreas de interés común, parcelas en las cuales podemos compartir cosas y la otra persona se siente identificado. En el caso de recursos humanos, generar un diálogo cordial, amable y cierta empatía. Y en el caso de un headhunter, lo más importante es tener también esa relación personal, pero sobre todo esa química especial que llevamos a veces a cabo con personas que no conocemos y que conectamos, lo que decíamos al inicio. Por lo tanto, en el caso de un headhunter o una empresa de selección, una consultora de selección, lo más importante es la química personal, el conectar con el consultor y llevar a cabo una relación a largo plazo. Lo que un headhunter busca, un consultor busca, no es que lo uses como un pañuelo o lo utilices para un proceso de selección, para una posición en concreto, sino que haya una relación a medio o largo plazo, donde tú vas a participar en 1, 2, 3, 4 procesos de selección y esa persona te va a ayudar en la medida que cree que eres el candidato idóneo para esa posición. Quizás tú también lo puedes ayudar y tengas contactos para posiciones de selección que estén buscando, donde tú no estás participando, pero sí conoces gente. Por lo tanto, la relación es win-win, ¿vale? Hay que mimar esa relación con un headhunter, con una consultora. Bien, convertirlos en aliados, decíamos por aquí. Bien, podemos hacer una selección por valores. Últimamente hay muchas compañías, desde hace ya algunos años, hago selección por valores. Primero valores y luego harán selección por competencias. La pregunta que viene a colación es,
cómo llevo a cabo una entrevista por valores, qué me van a preguntar, cómo demuestro, cómo determino si hay un encaje por valores, teniendo en cuenta que son elementos importantísimos para la cultura corporativa de una compañía y que puede, en algunos casos, sobre todo en posiciones altas de responsabilidad y a niveles internacionales, puede pronosticar el futuro éxito o no de esa persona en ese perfil. ¿Cómo determino si una persona tiene o no los valores adecuados? Hay tres formas básicamente. Primero tienes que preguntarte tú como candidato cuáles son tus valores. A lo mejor no te interesa trabajar en esa compañía. Y eso es parte de la autoevaluación que decíamos antes. Tenemos que observar, lo que hacen ellos, observa las interacciones del candidato. Pueden decir que poseen determinados valores, pero es mucho mejor, decíamos lo mismo con la profesionalidad, demostrarlo. No sirve nada decir que soy una persona honesta, que mi trabajo siempre ha estado dentro de los límites de la ética profesional. Puedo demostrarlo. Puedo poner ejemplos y situaciones en las cuales yo me encontré en ese brete, en esas circunstancias, y demostré que la ética profesional y mi honestidad en el trabajo es uno de mis valores fundamentales. Es una de las vías. Ser claro acercando la cultura de la compañía. O sea, algunos candidatos se autoseleccionan porque la empresa de selección les pinta o les dibuja o les explica de una forma más o menos clara cuál es la cultura de la compañía. Y cuando me explican esto, como candidato me doy cuenta de que no es el tipo de compañía en la que quiero trabajar. Por tanto, me autoexcluyo el proceso de selección. Quizás en ese momento o en otro momento más adelante, pero me autoexcluyo. O simplemente haciendo una entrevista por valores y hablando de temas concretos que tienen que ver con cultura corporativa y con valores corporativos de la compañía en una entrevista separada. Son las menos las empresas que lo hacen, pero tenemos que tenerlo en cuenta. Bien, primera premisa, conocer. Segunda, ser y parecerlo. Tercera, coherencia. Coherencia en la evolución profesional y en la motivación que nos ha llevado hasta aquí. Decíamos que la mejor manera de predecir el comportamiento futuro es analizar el pasado, la experiencia pasada, la actuación pasada, las decisiones pasadas en circunstancias similares. Es lo que llamamos la evaluación por competencias. Por lo tanto, es necesario analizar contexto, situación de decisiones pasadas y evaluar el potencial de cómo afrontaríamos esas situaciones en el futuro. Perfecto. Eso es la evolución profesional de nuestra actuación. Es importante aquí dar argumentos, hablar de logros, hablar de retos, como decíamos antes, lo que nos motiva, lo que nos apasiona, lo que sentimos, lo que nos gusta hacer y ser honestos. Es necesario cuantificar los éxitos en la medida de lo posible. No soy el mejor vendedor. Yo he vendido un 65% más que cualquier persona del equipo de ventas. Eso es un dato objetivo que me demuestra un logro pasado. Por lo tanto, me puede predecir mi actuación futura. Soy el mejor vendedor, es una apreciación muy subjetiva y en función de quién la escuche, la puede valorar de una forma u otra. Hacernos preguntas, como ¿por qué yo? Conociendo el proceso de selección, conociendo a las personas que hasta ahora he visto, conociendo la compañía, conociendo el perfil que buscan, ¿por qué yo me seleccionaría a mí mismo? ¿Por qué tendría que ser yo la persona escogida para trabajar? ¿Vale? Y eso nos hará acercarnos a cuál es el target de empresa y de proyecto que realmente estamos buscando y el que realmente encajo. Y por lo tanto tengo más posibilidades de éxito para colocarme. Y por lo tanto es necesario estar en el sector, es necesario asistir a foros, participar, aportar en el desarrollo de conocimiento de un sector, de un área, de una profesión en concreto. Si yo soy profesional de recursos humanos, llegado a determinado nivel la carrera profesional, se valora mucho, tanto la empresa, pero por supuesto que los headhunters y las empresas de selección, que yo aporte algo al sector, que aporte algo al mundo de recursos humanos, a través de casos, a través de investigaciones, a través de entradas en un blog, a través de artículos, a través de lo que sea, ayudando a otros en su carrera profesional o con best practices o como, bueno, un pequeño asesoramiento. Se valora que yo devuelva a la sociedad en términos de aportaciones profesionales lo que la sociedad de una forma u otra me ha dado a mí. La actitud decíamos que era muy importante,
hemos ido comentando cosas a lo largo de la conversación. El impacto se demuestra con nuestra capacidad comunicativa. El lenguaje corporal es crucial. Solamente el 15% de la comunicación es verbal. El 85% de la comunicación, de lo que somos capaces de transmitir, tiene que ver con cómo nos movemos, con cómo movemos las manos, con nuestro lenguaje corporal, con el conjunto de movimientos y gestos que tenemos en la cara, que es de lo que más información da. Por lo tanto, tenemos que hacer una buena presentación de nosotros mismos. No larga, no corta, no demasiado extensa, no soltar el rollo. Tenemos que presentarnos, tenemos que vendernos en términos de aportación de valor profesional. Es fundamental ser sincero con lo que se dice. Ser honesto, que lo que digamos resulte creíble de verdad. Y eso tiene dos patas muy claras y muy diferenciadas. Una es saber escuchar activamente, y eso es difícil, y eso requiere entrenamiento, y eso requiere concentración, y eso requiere un estado de energía concreto. Y la segunda pata es generar empatía, y no es posible generar empatía con todo el mundo. No es posible tener química con todo el mundo, pero sí con mucha gente. Y sí hay cosas que podemos hacer para desarrollar química y para desarrollar empatía con gran parte de las personas. Hay que tener seguridad en lo que decimos, como decía antes, hay que creerse lo que se dice, la brevedad cobra importancia y hacer preguntas y mostrar interés es fundamental, pero deja hablar. El que lleva la conversación, el que lleva la entrevista, es el seleccionador, es el empleador, es el que hace el proceso de selección, no tú. Por lo tanto, sé cordial, haz preguntas, demuestra interés, pero deja hablar. No cortes en demasía a la persona que tienes delante. Yo siempre digo que la entrevista ideal es aquella que, si bien está estructurada, no deja de ser una conversación entre dos profesionales que están en diferentes partes de la mesa, pero que tienen una conversación sobre una temática, sobre una profesión, sobre una función, sobre un conjunto de responsabilidades y necesidades que tiene la compañía y que yo tengo que cubrir, al nivel profesional que sea. Si salimos de la entrevista con la sensación personal, subjetiva, pero con la sensación personal de que ha habido buen feeling, ha habido química y que hemos tenido una conversación en la que hemos tocado diversos temas de forma más o menos estructurada, hemos hecho una buena entrevista. Pero recordar, podemos tener un muy buen currículum, una muy buena carrera profesional, hacer una excelente entrevista, pero el gran porcentaje de la información no la conocemos. Por tanto, hay otras variables que puede hacer que no seamos la persona. Perfecto, habrá otra oportunidad. Pecados capitales. Nuestro amigo y conocido y buen profesional Manuel Campo Vidal, que sabéis es un locutor y profesional de la comunicación conocido por todos, al que tengo la oportunidad de conocer, pues dice que hay 5 pecados capitales que no podemos llevar a cabo en general en una entrevista, en una reunión, y nosotros en concreto estamos hablando de una entrevista de selección. Improvisar, por tanto es fundamental prepararse, reflexionar sobre el puesto, qué debo hacer, qué es importante, cómo debo comportarme. No saber escuchar es otro pecado capital. Lo que llamamos monólogos superpuestos, yo suelto mi rollo, tú sueltas mi rollo, cuando acabamos vuelvo a soltar mi rollo, ¿vale? Y son conversaciones, monólogos no conectados, superpuestos, ¿vale? Por lo tanto, esto no aporta ningún tipo de valor añadido y, por supuesto, no estamos poniendo en práctica ningún tipo de empatía ni de escucha activa. El descontrol en el tiempo, por lo tanto, es indispensable ser corto, aportar valor añadido en cada comentario y tener en cuenta el tiempo porque es fundamental. Un exceso de arrogancia, y eso suele pasar en aquellas personas que tienen demasiada experiencia y que están muy acostumbradas, perdón, he dicho demasiada, quiero decir mucha experiencia en una profesión, en un cargo. Y están muy acostumbradas a hablar en público, o a hablar frente a un conjunto de personas, o a un equipo, o en un auditorio. Por tanto, cuando hablan delante de mucha gente, y están acostumbrados a hablar con mucha gente, pero hablan solo con una, tienen esa forma de hablar con cierta distancia, lo que le hace parecer arrogantes, ¿no? Con cierta vanidad. Tenemos que tener cuidado con eso, porque algo que es un vicio profesional se puede convertir en una impresión negativa por parte del entrevistador. Y finalmente,
la no comunicación verbal, la típica persona, candidato, pues que es neutro, que no habla con sus gestos, con su lenguaje corporal, con su forma de ser, porque es muy plano, muy recto, muy cerebral quizás, y no quiere hacer nada que dé a pensar cualquier cosa. Eso no es positivo. Por lo tanto, hay que comunicar de forma hablada, pero también verbalmente, pero también gestualmente. Es importante la comunicación gestual, porque apoya el argumentario, la coherencia y la credibilidad de lo que estamos hablando. Y finalmente, me estoy extendiendo un poquito hoy, ¿verdad? No, vamos bien de tiempo. ¿Vamos no hay bien? problema. Sí, sí, vamos bien. Bien. Finalmente, la retribución, que es una parte en la que seguro, estoy convencido, que va a haber muchas preguntas, ¿no? Y vamos a hablar un poco, simplemente, bueno, pues de coyuntura, de contexto de la retribución y, bueno, 4 premisas de cómo gestionarla. En la negociación en un proceso de selección. Contexto. El 70% de los directivos españoles, datos de Expertir, diciembre de 2011, perdón, el 70% de los directivos españoles aceptaría un puesto inferior a su cualificación y experiencia profesional. El 70%. Esto es un ejemplo de, evidentemente, cómo está el mercado laboral, pero hace una idea del impacto que tiene en la deflación de salarios. Esto quiere decir que si un 70% de directivo está dispuesto a asumir posiciones de menor responsabilidad y cualificación, eso quiere decir que además van a cobrar menos. Por tanto, están dispuestos a bajar, y creo que el dato era entre un 30 y un 40%, su retribución anual bruta. Lo que hace que los salarios hayan disminuido en España, como vemos en este gráfico, tanto en directivos como en mandos intermedios como en empleados. La pregunta que nos tenemos que hacer desde un punto de vista de la fase del proceso de selección en la cual negociamos el salario es cómo está retribuido ese puesto en el mercado. Muy importante lo que hemos comentado antes acerca de la dimensión real del puesto, porque el director financiero de Telefónica, podéis imaginaros que no cobra o no está en la misma banda salarial que el director financiero de esa empresa ficticia de 20 empleados. Por lo tanto, debo conocer la dimensión real para saber cuál es la dimensión del proyecto que me ofrecen y, por tanto, como hemos dicho antes, mis responsabilidades, mis requerimientos, mi nivel de exigencia, pero también la parte retributiva. ¿Cómo está retribuido en el mercado? ¿Cómo está retribuido en ese sector? Algunos sectores se ven más o menos afectados o influenciados por la coyuntura económica en la que estamos. ¿Qué nivel de competitividad tiene la compañía? Si es realmente líder de mercado. Cuando damos una entrevista de selección, cuando estamos en una conferencia, todas las empresas somos líderes de mercado y eso lo decimos todos. Tenemos que saber si realmente es así. Porque si realmente la compañía quiere ser competitiva a nivel de salarios y quiere ser realmente líder de mercado, significa que está pagando por encima de la media. Y si está pagado por encima de la media, no está dando muchos datos de por dónde va la retribución. Bien, más datos acerca del equipo directivo en España, diferencias entre hombre y mujer, y aquí estoy hablando de datos concretos, director general, director comercial, de finanzas y administración, producción, director de recursos humanos. Simplemente este gráfico muestra cuál es la diferencia de salarios entre hombre y mujer en función de la profesión, y cómo ha evolucionado a lo largo de los años. Los datos 2012... te lo avanzo, María Ángeles, por si lo quieres valorar para la escuela, los tendremos dentro de un mes. Vale. Datos, primer trimestre de 2011, a finales de marzo, primeros de abril, tenemos ese dato, ¿vale? Para toda España, ¿vale? Para todas las regiones. Por lo tanto, estamos en un más o menos 12% de diferencia entre hombres y mujeres, de media en todas las posiciones, directivos, mandos intermedios y personal de staff. Diferencia salarial, salario bruto anual. Aquí hay directores generales, directoras generales, directivos, managers, jefes y perfiles técnicos, ¿vale? Por tanto, es un mix de salario. Bien, ¿qué más cosas tenemos que tener en cuenta cuando estamos en la parte de negociación salarial en mi proceso de selección? Bueno, tenemos que tener en cuenta cuál es mi posicionamiento, profesional. Como veis en la imagen, bueno, esto es simplemente un ejemplo a la derecha de una banda salarial,
donde hay un mínimo, un punto intermedio, referencia de mercado y un máximo de la banda. Es decir, lo mínimo que pagan las empresas en el mercado, el midpoint o la mediana de mercado y el máximo que para ese puesto de trabajo y en ese mercado pagan las compañías. Tengo que saber dónde estoy y una parte a tener en cuenta es mi evolución profesional, a qué nivel está. Podemos dividirla en tres partes y podemos decir que podemos estar a un nivel de desarrollo, es decir, estoy en el primer tercio de mi carrera profesional, donde bueno, tendré una experiencia de una serie de años, pero realmente estoy empezando. Puedo aportar mucho valor añadido, pero tengo muchas cosas que aprender. Y en este puesto en concreto hay cosas que aporto, pero hay cosas con las que tengo que hacerme, cosas que tengo que dominar, cosas que están por aprender. Por lo tanto, estoy profesionalmente en esta posición, en una parte de desarrollo. Un perfil más evolucionado profesionalmente sería estar en la zona de competencia, donde tengo una amplia y dilatada experiencia profesional en posiciones de este tipo, a este mismo nivel, con la misma dimensión real de puesto de trabajo, y por lo tanto domino ampliamente el puesto de trabajo, siempre hay cosas que aprender, pero aporto mucho valor añadido. Domino, como decíamos, el puesto de trabajo a varios niveles. Y el último paso de la evolución profesional sería el de dominio. Domino excepcionalmente esta posición, tengo una amplísima experiencia, soy una persona que tiene cierta referencia en el mercado, cumple ampliamente la dimensión del puesto de trabajo, por lo tanto estoy en una franja de mi desarrollo profesional muy evolucionada. La empresa nos va a pagar en función de una banda salarial previa que tengan para ese puesto, pero también en función de nuestro desarrollo profesional. ¿Por qué para una misma posición nos encontramos que la empresa puede pagar entre 20 y 28.000 euros? Entre 50 y 70.000 euros. ¿Por qué me va a pagar 50 o por qué me va a pagar 70? Pues irá en función de mi desarrollo profesional. Aquellas personas que sean demasiado nuevas en el perfil, que aportan valor añadido, pero tienen cosas por aprender, aún no han hecho suyo el puesto de trabajo, seguramente estarán en la parte baja, en la parte de esos 50, en la parte de esos 20. Personas que ocupan la parte intermedia, pues estarán en la parte intermedia de la banda salarial. Y personas que tienen mucha experiencia en posiciones de ese tipo, que dominan excepcionalmente esa posición, seguramente estarán en la parte alta. Hemos dicho 50-70 en el caso de un directivo, por ejemplo, pues estarán cerca de 70. O sobrepasan los 70. Elementos que tengo que tener en cuenta de cara a la negociación del paquete retributivo, ¿vale? Vamos a hablar de algunos y luego pues cada tema pues, quizás habrá que tratarlo de forma un poco más diferencial. El paquete retributivo debe estar alineado con el nivel de responsabilidad del puesto. Por eso es importante saber exactamente y en la medida de lo posible, y es algo que se puede preguntar en las entrevistas sin ningún tipo de problema y que el seleccionador lo va a agradecer, ¿cuál es la dimensión real del puesto de trabajo? Por lo tanto, ¿cuál es el nivel? Y la retribución tiene que estar alineada a ese nivel, a nivel directivo, a nivel de manager, a nivel de staff, al nivel real del puesto de trabajo. ¿Por qué me lo preguntan al principio del proceso? Pues en ocasiones para establecer límites. Oye, pues para esta posición pago 35.000 euros. Bueno, todas las personas que cobren más de 35, 37.000, de la franja que determine la compañía o la empresa de selección, pues se salen del perfil. Y por lo tanto quiero limitar la selección y por lo tanto cribar en ese sentido. O simplemente por una referencia. La compañía no sabe exactamente cuánto pagar, no sabe exactamente cuánto se está pagando en el mercado, por lo tanto tengo una orientación, pero es importante saber por dónde se mueven esa bolsa de candidatos que comienzan el proceso de selección. Y lo pregunto al inicio para valorarlo. Puede existir determinada sobrecarga de trabajo en el entrevistador y por eso en muchas ocasiones van al grano. También es verdad que cada vez más nos encontramos con procesos de selecciones muy detallados, muy complejos, donde la compañía busca exactamente a una persona como un guante, que en ocasiones es difícil de encontrar o directamente no existe, y además en ocasiones a un nivel temporal muy cortoplacista, lo que hace que el proceso de selección, el técnico de selección vaya muy al grano, ¿vale? Y por eso nos lo pregunta al inicio. Al final, una recomendación muy personal, pero que siempre me gusta comentar. Las tres patas de la decisión
de entrar en una compañía, de aceptar un proyecto en esta fase del proceso de selección. Personas, proyecto y salario. Toda oferta profesional tiene que tener en cuenta las personas con las que yo voy a trabajar, para las que yo voy a trabajar y el equipo que voy a tener, si es el caso, y eso es importante, eso es crítico. El tipo de proyecto que me ofrece la compañía en cuanto a proyecto profesional, en cuanto a expansión del proyecto profesional, en cuanto a oportunidades futuras y el salario. Y son tres cosas a tener en cuenta y son tres elementos que tienen que estar equilibrados. Si uno de los dos crece o está exageradamente dimensionado frente a los demás, eso significa que la propuesta de valor que nos hace la compañía tiene algún pero. Si te pagan mucho más que en el mercado, es por algo. Puede ser por las exigencias del puesto de trabajo, puede ser por lo duro que es trabajar en esa compañía. Y tenemos que tenerlo en cuenta. Y tenemos que tener en cuenta que cuanto más cerrada sea la banda salarial, más pesa como variable para filtrar a candidatos, que es lo que comentábamos antes. Bien, ¿cómo negociamos salario? No, mira, es que a mí me dicen que el puesto son 40.000 euros y de ahí no me puedo mover. Y lo tomo o lo dejo. Son 40.000 euros salario bruto fijo al año. ¿Qué puedo hacer? Bien, podemos hablar del salario presente, que es el que me están ofreciendo, estos 40.000, y salario potencial. ¿Qué pasa si yo soy mucho más bueno, profesionalmente hablando, de lo que se espera de mí? Y sorprendo. Y supero ampliamente expectativas. Por tanto, podemos hablar de salario futuro, de salario potencial. Negociar nuestro salario el año que viene, o de dentro de 2 años, o en función del éxito en un proyecto. Podemos hablar de salario fijo, variable o por resultados. ¿Lo que nos está ofreciendo la compañía es salario fijo solamente? ¿O salario fijo y salario variable? ¿O por resultados? Podemos ligar, si somos conscientes, estamos seguros de nuestro desempeño, de nuestro approach, podemos ligarlo al éxito y al cumplimiento de objetivos. Podemos negociar un salario variable dejando de percibir parte del fijo. Y si nos ofrecen 40 en fijo, puedo decidir o puedo proponer cobrar 35 en fijo, pero 10.000 en variable, si estoy seguro de mi capacidad. Salario dinerario o salario flexible. Nosotros casi siempre nos ofrecen un salario metálico, un salario en dinero, en retribución dineraria. Podemos hablar de salario flexible. Quizás esté dispuesto, en este ejemplo, a renunciar a parte de los 40 o a cambiarlo por pues el alquiler de un piso, por un coche de empresa, por tickets guardería, porque para mí son muy importantes, porque tengo niños pequeños, en fin, 1001 cosas. Por lo tanto, podemos negociar el salario. Salario y desarrollo profesional. Quizás para mí, en este punto profesional en el que me encuentro, donde estoy empezando mi carrera profesional, es muy importante la formación y prefiero ganar 35.000 euros y que los otros 5.000 se inviertan en un máster, donde a la compañía le va a costar menos dinero que si lo pago yo por mi cuenta. Por lo tanto, es retribución en términos de desarrollo profesional o de formación dentro de la compañía. Flexibilidad, conciliación, flexibilidad horaria, de condiciones laborales. Es importante. Por supuesto, hay más elementos que podemos tocar y que podemos trabajar, pero es importante tener en cuenta que el salario, según estudios, pongo el de Manpower, pero hay 1001 estudios, es el quinto elemento de importancia más valorado para un empleo. El quinto, por detrás de desarrollo profesional, ambiente de trabajo, flexibilidad, conciliación. Por lo tanto, el salario no es lo más importante. Obviamente, en función del perfil profesional y, por supuesto, cubiertos unos mínimos, siempre y cuando esté más o menos en mercado. ¿Qué ocurre cuando nuestro salario está muy por encima de la retribución que nos ofrecen o del mercado? En ocasiones pues hemos tenido posiciones en el pasado en compañías donde pues hemos tenido un salario que está muy por encima del mercado o está muy por encima de lo que nos ofrecen. Bueno, pues si además estoy desempleado y estoy en busca activa de un proyecto, de un nuevo proyecto profesional, frases como comprendo que en estos momentos debo adaptarme a la situación de mercado, son frases que calan si se dicen con credibilidad. Es verdad que nosotros cobramos 40.000 euros, pero la situación de mercado es la que es, yo estoy buscando un nuevo proyecto profesional, estoy desempleado y bueno, puedo adaptarme. Siempre y cuando tengamos en cuenta que en el futuro puede haber oportunidades profesionales. Bien,
has bajado salario, pero has quedado bien y has mantenido el valor añadido que aportas como profesional. Y por supuesto, siempre que hacemos una negociación en general y también cuando negociamos salario, hay que tener en cuenta el MAPAM. El MAPAM, que muchos se ríen, muchos candidatos cuando lo he comentado, es una técnica de negociación. Y el MAPAM es la mínima alternativa posible antes que nada. Es decir, ¿qué pasa si no llegamos a un acuerdo? ¿Cuál es mi última carta? ¿Cuál es mi última alternativa? ¿Cuál es mi última alternativa posible antes de quedarme sin nada? Y eso debo conocerlo cuando estamos en una fase de negociación. Bueno, nos queda... Estamos terminando, María Ángeles. Simplemente, pues la verdad es que estos últimos días hemos estado muy atentos a la reforma laboral. Por supuesto que hemos hecho un informe sobre la reforma laboral, un resumen que hemos enviado a nuestros clientes y conocidos. Cualquiera de vosotros que quiera, María Ángeles, se lo podemos enviar, bien a través de la escuela y de carreras profesionales, bien a través directamente de nuestro, como queráis. A través de ese estudio y resumen de la reforma laboral, de la nueva reforma laboral que se ha aprobado el viernes en el Consejo de Ministros, aunque hay una tramitación parlamentaria pendiente, hemos querido saber qué puestos de trabajo, qué profesiones son las que más importancia o las que más pujanza dentro de los mínimos, seamos realistas, van a tener durante este año 2012. Y han sido tres grandes grupos, ¿vale? Luego hemos metido, hay algunos puestos de trabajo, algunos perfiles, pero son tres grandes grupos. Primero, nuevas tecnologías. Nuevas tecnologías que diseñan el futuro. Estamos hablando de desarrolladores de aplicaciones móviles. La formación dentro de aplicaciones móviles es un negocio que aún no ha explotado en España. Ya hay muchas compañías, hace 2 años, 3 apenas había ninguna, hace 3 años no había ninguna prácticamente. Ahora hay varias compañías, pero es un negocio en alza. Por tanto, hace falta técnicos que desarrollen aplicaciones para móviles y también en el ámbito de la formación. Diseñadores de experiencia de usuario, técnicamente, ¿qué necesita el usuario? ¿Cuál es la experiencia de usuario para utilizar este producto, esta aplicación, esta tecnología? Ingeniero de telecomunicaciones, diseñador y desarrollador de videojuegos, muchos de los cuales tienen mayor presupuesto que películas de Hollywood. Por lo tanto, esto es un sector en alza claramente. Segundo sector, Internet y comunicación. Especialistas en políticas SEO, diseñador de páginas web, community manager. Ha habido un boom y mi compañera y amiga María Ángeles lo sabe, hace 1 año de community manager, y yo creo que en 4 meses se contrató a todo lo que salía de cualquier escuela de negocios. Efectivamente. No sé si en la carrera profesional tuvisteis esa sensación y esa demanda, pero lo que a mí me ha llegado es que todo community manager que salía de un curso más o menos estructurado y con fondo tenía empleo inmediatamente, incluso antes de terminar el programa. Sí, los alumnos que hemos tenido de posgrado de community manager y de perfiles relacionados con ese área, yo no soy responsable del servicio, pero la gente del servicio no lo podrá valorar, y según nos comentaban, eran de los perfiles más demandados y efectivamente los que menos tardaban en encontrar trabajo. Impresionante. Por lo tanto, el nicho de negocio y el nicho de los caladeros de empleo funcionan, con una peculiaridad. Si bien durante el año pasado, y corrígeme si me equivoco, María Ángeles, porque si bien el año pasado eran las propias empresas las que contrataban community managers, este año sobre todo van a ser empresas de servicio que dan servicio a compañías y por lo tanto tienen que tener dentro de sus filas no 1 ni 2 como puede tener una compañía, sino 15 o 20 o 30 o 50 community managers dedicadas a determinados proyectos para compañías. Por lo tanto, nos vamos más a consultora en vez de irnos más a empresa final. Sí, es lo que se llama en el sector la parte de agencias de publicidad y de comunicación de Eso ese área. Es, ella lo sabía mejor que yo. Es lo que están demandando más ese tipo de perfil, efectivamente. Perfecto, pues tenerlo en cuenta. Y luego dentro del tratamiento de datos, sí, el tratamiento de datos, tanto como analistas de bases de datos, analistas de datos de seguridad y todo lo que tiene que ver con la protección de datos. La encriptación de datos, la base de datos, la seguridad y la gestión documental con un tratamiento confidencial, conforme a la ley y encriptado, es uno de los sectores o de los nichos que más va a crecer, no durante este año, ya ha crecido durante el año pasado, durante este año por supuesto, pero también durante el año que viene, 2013 y 2014. Teniendo en cuenta la humildad del empleo en la que vamos a cerrar previsiblemente este año 2012, en la que dicen que va a haber bastante más paro,
pero se van a generar también oportunidades, por ejemplo, en estos nichos. Bien, no me he extendido, bueno, mira, he acabado justo puntual. Yo creo que ahora abrimos el turno de preguntas y estoy a vuestra disposición para contestaros todas aquellas preguntas que sepa contestaros. Muchísimas gracias a todos. Yo creo que ha sido bastante interesante el recorrido por el mundo de la entrevista. Antes de que... Hay alguna pregunta que ya nos ha ido llegando, pero antes de que se vayan animando, a mí me gustaría comentar un tema que antes estaba muy de moda y no sé si es que ha caído, y es que antes en las entrevistas de trabajo y los procesos de selección había muchos casos de pruebas tipo roleplay, tipo entrevistas de simulación, etcétera. No sé si es que ya ha caído bastante ese tipo de pruebas o han pasado de moda o ya no tienen tanto uso como antes. No sé si nos podrías ilustrar un poco. Sí, por supuesto. De hecho, le he hecho la misma pregunta esta semana pasada a un cliente. Se trata de la predictibilidad, ¿no? En función de la metodología que utilicemos, bueno, para hacer pruebas o para predecir el desempeño futuro de las personas que estamos contratando o que son candidatos, utilizamos unas pruebas u otras. De lo que menos predictibilidad tiene es la entrevista tradicional. La entrevista por competencias tiene una alta predictibilidad. Un test tiene muy poca. Un psicotécnico tiene muy poca. Sin embargo, un assessment center, ¿vale? O herramientas de assessment center, de development center, con roleplays, donde hay un panel de diferentes pruebas, de forma dinámica, con varios candidatos a la vez, es lo que mayor predictibilidad tiene. Más que la entrevista por competencias, porque además también analizamos competencias. El problema es que, si bien es muy eficiente, porque en una sola mañana puedo ver a 10 candidatos, 15 candidatos, 20 candidatos que trabajan a la vez, requiere que varias personas participen en esas dinámicas, ¿vale? Si lo hace la compañía directamente, pues no hay tantas compañías que lo usen, quizás por el tipo de perfiles que tienen los departamentos de recursos humanos, y si se hace externamente es caro. Y se está trabajando muy al corto plazo, ¿vale? Por lo tanto, como tiene la segunda en predictibilidad, si no me equivoco, es la entrevista por competencias, directamente hacemos entrevista por competencias. Pero yo animo a las compañías de selección o a las empresas finales a hacer dinámicas de grupo y assessment center o centros de evaluación, porque es muy rico, tanto para el candidato, me cojan o no, como para la propia compañía. Hay otro tema que también me gustaría reflexionar un poco sobre ello, y es que últimamente las compañías están cubriendo las vacantes con personal interno. Sí. Entonces, ¿cómo debemos afrontar, en caso de hacer un cambio dentro de la propia compañía, ese proceso? ¿Cómo actuar? ¿Cómo hacer? ¿Tengo que hacer el proceso completo? ¿Tengo que hacer todas las entrevistas como si fuese un candidato externo? Vale. ¿Tengo alguna ventaja? ¿Cómo lo comento a mi supervisor? ¿Cómo hago el cambio? ¿Cómo hago el traspaso? Muy bien. Hombre, la ventaja básica de un proceso, las ventajas básicas de un proceso de selección interno son, primero, el coste, tiene menor coste. Segundo, doy oportunidades profesionales a gente que está dentro de la compañía y, por lo tanto, hago pirámide hacia arriba, ¿vale? Y gestiono la carrera profesional realmente, ¿no? Y doy salida a gente que tiene potencial y que ha desarrollado buen trabajo. La tercera es que tengo toda la información. Porque tengo evaluaciones del desempeño, tengo la opinión de su jefe, tendré informes y bueno, hay gente, lleva 1 año, 2, 3, 5 trabajando con nosotros, 10. Claro, tengo mucha información que puedo valorar para tomar la decisión. Y tercero, las posibilidades de éxito de que un candidato que es interno tenga éxito en esa nueva posición son mucho más altas que si sale de fuera, como un proceso externo, porque ya conoce la cultura de la compañía, conoce la casa, se sabe mover y sabe cuál es ese código interno que a veces es muy importante, sobre todo en posiciones de gestión. ¿El proceso de selección es el mismo? Hombre, debería tener una estructura parecida y una dinámica profesional similar, pero no hace falta hacerlo exactamente igual. El proceso de reclutamiento es diferente, porque reclutamos bien a través de una intranet, bien a través de un portal, bien a través de procesos o canales internos que establecemos con los managers de la compañía. Pero luego toda la parte de entrevistas seguramente no sea tan dilatado, tan largo en el tiempo, se hagan más entrevistas pero más cortas, donde muchos ojos nos ven, porque es lo que me van a permitir. Y el nivel de confianza y relax, vamos a decir, en la casa es mucho mayor. Y la pregunta del millón, ¿aviso a mi jefe antes de ir al proceso interno o no? Tu jefe obligatoriamente, si trabajamos bien,
debe saber que vas a un proceso interno. Por lo tanto, esa es una de las barreras dentro de la compañía, porque en muchas ocasiones el manager tiene una persona que ha estado formando 2 o 3 años, le funciona bien, y aun sabiendo que tiene potencial, no quiere que entre en un proceso interno porque no quiere que escape, no quiere que se vaya. Recursos humanos debe y puede tener herramientas para que ese rechazo, esa barrera inicial que tienen muchos managers en muchas compañías, pues lo rompamos. Y al final, pues yo mido al manager y mido al directivo por la cantidad de personas y el nivel de las personas que saltan por encima de él. Y por lo tanto son gente buena que ha evolucionado y ha tenido desarrollo profesional en la compañía. Y eso hay que primarlo con determinadas políticas. Y se puede hacer. Pero es un problema muy real, ¿eh? Vamos ya con las preguntas de los Cuando quieras. tuiteros y televidentes. Empezamos por Carmen, que pregunta un tema que normalmente molesta mucho a los candidatos, y es ¿por qué las empresas no adquieren el compromiso de llamar a los que no han sido seleccionados y explicárselo? O llamar o enviarles un email, de alguna manera explicárselo. Molesta, Carmen, muchas gracias por la pregunta, pero tienes toda la razón. Decía algo antes que el 76% de los candidatos en cualquier proceso de selección, en cualquier nivel de proceso de selección, nunca saben por qué se les han descartado. Obviamente es porque nadie se lo comunica, ni cuando piden feedback personalmente a través de llamada de teléfono o a través de email o lo que fuera, nunca lo tienen, ¿vale? La respuesta no puede ser otra, no porque quede bien, Carmen, sino porque me la creo, que eso no se debe hacer. Siempre tenemos que dar feedback a un candidato, porque no sabemos dónde hay una oportunidad. O no sabemos si mañana este candidato puede ser el adecuado para otro proceso de selección. ¿Problema? Pues hombre, pues cuando antes había, hace 4 años, 5 años, un proceso de selección, teníamos a 40 candidatos válidos, ahora tenemos a 400. Por lo tanto, a veces es difícil contestar a 400. Soy de los que piensa que hay que hacerlo. Y si no se va a hacer, decirlo. Solo te vamos a dar feedback si eres una de las personas que pasa a la siguiente fase del proceso. Solo te vamos a dar feedback a partir de la segunda, tercera entrevista, es decir, candidato finalista. Decirlo y que la gente pueda gestionar sus propias expectativas con el proceso de selección. Por lo tanto, la respuesta no puede ser otra, Carmen, que sí, por supuesto debería ser, pero no se hace. No se hace, desgraciadamente. Es una pena, es una de las principales. Y además a todos los niveles, ¿eh? Hablamos de procesos en DTT, en consultoría, en empresa final y en Headhunter, ¿eh? A todos los niveles pasa. Comenta Carmen también si es conveniente. ¿Cómo se apellida, Carmen? Carmen se llama Carmen Ayos, me parece. Ayos. Sí, dice, ¿es conveniente interesarse por la situación del proceso pasados 2 o 3 días? Por supuesto. Es más, yo diría que incluso al día siguiente. Si tengo el correo electrónico de la persona con la que me he entrevistado, el típico correo electrónico agradeciendo el tiempo, la dedicación, la cordialidad de la entrevista y asentando expectativas, oye, muchas gracias por la entrevista, espero que tú hayas tenido la misma química y empatía que yo tuve contigo. Oye, pues asienta expectativas y afianza aquello bueno y positivo y aquel valor añadido que yo he aportado a la entrevista, lo afianza con el entrevistador, por supuesto, sin caer en la pesadez. El número de veces no significa que nos hagan más caso. Fenomenal. Pregunta Nacho. Dice Nacho Serna, dice, ¿es bueno preguntar el rango salarial antes de comenzar la entrevista para no perder mucho el tiempo? No. No preguntemos antes. Categóricamente no es bueno preguntarlo ni al principio de la entrevista ni al final de la primera entrevista. Si pasamos a una segunda entrevista, quizás tampoco, depende de la situación, y una tercera, pues sí hay que sacar el tema, ¿vale? Generalmente vamos a esperar a que nos lo saquen ellos. Ese no se queda matizado por determinadas posiciones muy senior, en las que cuando nos llama Headhunter, una de las primeras cosas que nos dice o nos pregunta es el nivel retributivo de la posición. O bien nos lo pregunta y me dice, ok, estás dentro, o estás ligeramente por encima o lo que fuera, o podrías bajar 5 o 10.000, o nos dice directamente la horquilla por si nos puede interesar, ¿vale? Pero estamos hablando de posiciones muy concretas. Generalmente no es recomendable tocar ese tema. Y en caso de negociarlo, preguntan también al final. En negociarlo siempre al final, esa es la última fase. Generalmente la recomendación es, primero que la compañía o la empresa de selección elija que yo soy la persona que quiere contratar, porque seguro nos vamos a poner de acuerdo salarialmente.
Tanto, si yo soy la persona, nos vamos a poner de acuerdo, porque tú me has elegido a mí, yo te he elegido a ti. Hablar del otro cuando estoy entre 3 o 4 no merece la pena y hace que me pueda caer del proceso. Vale. Pregunta David, dice, si soy recién licenciado y nunca he hecho ninguna entrevista, entiendo que aparte de todos los consejos que has comentado, Sí. ¿hay algo específico para ese tipo de perfiles? Si David eres licenciado y nunca has hecho una primera entrevista, yo te diría que te descargues la presentación, te la revises, apuntes tus notas de la presentación, hagas una completa, crítica, dura, profunda y con mucho tiempo autoevaluación de tu propio perfil, de lo que quieres y de qué tipo de habilidades y valor añadido puedes aportar en el mercado, y después que te fogues, que vayas a entrevistas de selección, aunque no vamos a decir que no te importen mucho, ¿no? Que sean posiciones que te den igual, pero quizás no las más importantes para ti. Y en ese rodaje se aprenden muchas cosas, ¿vale? Cuando tengas la entrevista importante de la posición que te interesa, ya estarás rodado. Vamos a ver si se anima alguno más con alguna pregunta o vamos dando casi. Sí, sí, como queráis, porque es San Valentín y mi mujer me puede matar hoy. Pero bueno, tenemos todavía tiempo para hablar. Vale, pregunta Marc, dice, ¿cómo podemos romper la barrera de la edad con un buen currículum sin denotar prepotencia y lograr ser escuchados? La pregunta es compleja, ¿eh? Sí, sin denotar prepotencia y lograr ser escuchados. Hombre, yo te diría, Marc, hombre, entiendo que esta pregunta tiene más fondo del que se lee en un texto, ¿no? Pero yo te diría que es difícil denotar, puede pasar, ¿eh? Pero es difícil percibir prepotencia en un currículum leído. ¿Vale? Depende de cómo esté hecho, ¿eh? Estoy hablando sin conocerte y sin conocer tu perfil. Pero yo creo que es difícil de notar prepotencia, ¿vale? Las posiciones que has ocupado son las que has ocupado. El nivel de responsabilidad que has tenido es el que has tenido. Hay que venderlo bien y que sea coherente. Ser escuchado me da pie a pensar que estás hablando de que tienes un currículum con mucha experiencia, muy potente, de mucho valor añadido, pero no tienes acceso a la parte de entrevistas. Bueno, pues en cómo haces tu currículum hay parte de la clave. Si además tienes mucha edad, pues a partir de determinada edad, desgraciadamente en este país, pues empiezan a echarnos, digo echarnos aunque yo no tengo mucha, pero del mercado laboral. Pues a partir de los 50, 55 años, pues desgraciadamente, y es una pérdida de talento abrumadora, empiezan a echarnos del mercado laboral. Sobre todo a nivel de multinacional, pues que quiere gente más joven. Es el momento de encontrar quizás o de buscar oportunidades en empresas pequeñas, donde quizás nuestro perfil no esté tan marcado, tengamos que hacer un poco de todo, pero van a valorar enormemente esa experiencia y ese valor añadido que puede aportar. Y siempre está pues el autoempleo y montar una propia firma, ¿no? Que es un objetivo muy loable, una oportunidad muy loable para una persona con tantísima experiencia, pero también depende del sector en el que te muevas, ¿no? Vamos a ver si se anima alguna más, porque yo creo que hay tiempo para un par de preguntas. Sí, como mínimo. y 3, y 4. Y 3. Nuestro amigo en directo que está grabando la sesión también puede hacer preguntas. Óscar, puedes hacer alguna pregunta si te animas, ¿eh? Gracias a Óscar nos veis. Bueno, pregunta, luego os comentaré, pero bueno, todos los que estáis preguntando dónde bajar la presentación, normalmente el día siguiente después de la sesión la dejamos en SlideShare, en el perfil oficial, y os enviamos un email o bien lo movemos por redes sociales para que la descarguéis, ¿vale? Pues yo creo que no... Pues lo dejamos aquí. La gente está pensando ahora más en la cenita y las flores, creo yo, ¿eh? No, yo creo que la última parte del rango salarial también Sí. te deja pensativo, Bueno. sobre cuál es su posición, cómo hacer tu propio DAFO. Y es Bueno, de todas interesante. formas, como hemos hecho otras veces, la gente que envía preguntas, muchos de vosotros enviáis correos electrónicos, preguntas o contactáis con la escuela, pues en la medida del tiempo disponible intentaremos contestar por correo electrónico, a través de la escuela, aquellas preguntas que por lo que fuera no se están haciendo ahora y que siempre recibimos unos cuantos decenas, por supuesto nos las podéis hacer cuando queráis. Vale, antes de terminar me gustaría comentaros dos cositas. El día 28 de este mes, a la misma hora que hoy, a las 7, tenemos otro nuevo webinar. En esta ocasión el objetivo es
aprender a utilizar Internet como herramienta de búsqueda de empleo, conocer cómo movernos en las redes profesionales y en el mundo de Internet en general. Y al día siguiente, el día 29, tenemos otra web conference, no de este ciclo, sino del ciclo en el que analizamos temas de gestión y tecnología, cuyo objetivo es aprender o conocer mejor el marco legal que rodea Internet para poder entender los últimos fenómenos que están ocurriendo en ese ámbito, ¿no? Nos despedimos, te damos las gracias a ti, José, como siempre, por tus conocimientos y tus consejos. A vosotros. Y nos despedimos de todos vosotros. En los próximos días también tendréis la sesión en el canal YouTube. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos.